Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan desde las diversas regiones de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales, Jueves de Integridad Pública, hoy en una sesión internacional, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad o la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Bambó y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada La corrupción, conceptualización y perspectivas de abordaje, que tiene como objetivo el analizar la corrupción desde una perspectiva conceptual y multidisciplinaria, identificando sus causas, manifestaciones y consecuencias, así como evaluando las principales estrategias y enfoques adoptados para su prevención y combate en distintos contextos institucionales y sociales. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magister Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este importante evento. Acto seguido, por supuesto, vamos a comenzar con el bloque académico, mencionando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. A continuación, y para iniciar esta importante conferencia, tengo el placer de presentar al doctor César Cruz Rubio, quien es un destacado académico e investigador internacional especializado en políticas públicas, gobierno abierto y gobernanza democrática. Es doctor en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobresaliente centrada en la estabilidad y el cambio de las políticas públicas en democracias frágiles. Obtuvo su licenciatura también en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, con mención honorífica. A lo largo de su carrera ha combinado una sólida labor académica con una amplia experiencia práctica. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte cátedras en análisis y evaluación de políticas públicas, y como investigador principal y presidente del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Ha sido también investigador del mecanismo de revisión independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y miembro del panel internacional de expertos de esta iniciativa global hasta el 2024. El doctor Cruz Rubio ha coordinado múltiples programas de formación en integridad pública, transparencia y gestión pública para instituciones como el INAP en España, la OEA, Servir aquí en nuestro país y el ESAP en Colombia, entre otras. Con una visión bastante crítica, interdisciplinaria y práctica de la administración pública, el doctor César hoy es una voz clave en este debate sobre la corrupción, conceptualización y perspectivas de abordaje. Agradecerte nuevamente, César, por tu presencia en esta sesión nueva internacional de los Jueves de Integridad Pública, y te damos total pase y cedemos el uso de la palabra para iniciar con esta importante sesión. Bienvenido. Muchísimas gracias a Domenico, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Centro de Estudios que forma parte de este ministerio por la amable invitación a participar en este ciclo de webinarios que en principio me parecen muy relevantes y destacados como medio para profundizar en nuestro mejor entendimiento sobre cuestiones tan importantes como los procesos de modernización del sector público, los avances en materia de transparencia, por ejemplo, gobierno abierto, ética, e integridad. Y hoy, por supuesto, hablaremos de la cuestión clave, ¿no? El problema al que se enfrentan gran parte de los países de nuestra América Latina. Así que si me permiten voy a proceder a compartir pantalla. No sé si ya está activado o simplemente tengo que volver a compartirla. Lo vuelves a compartir, Eh, por favor. Está, ok, de acuerdo, gracias. Bien, comentarles también que para efectos de compartición igualmente haré
una copia de este archivo, de esta presentación, para que cualquier persona que lo quiera, que lo requiera, pues pueda acceder a ello. Se lo compartiré a Domenico a tal fin. Bien, voy a tratarme una hora, un poquito menos de una hora, hablando de estos temas, porque me gustaría antes que nada, pues, charlar, mantener una conversación con ustedes en lo posible. Sé que es un poco complicado, pero utilizando las herramientas tecnológicas, el área de preguntas y respuestas, pues tal vez podamos tener un diálogo o una especie de interacción más allá de la sesión propiamente. Bueno, ya me han presentado. Muchísimas gracias, Domenico. Hoy, junto con otros profesores investigadores, están trabajando arduamente en avanzar mejores mecanismos, mejores metodologías y mejores prácticas para luchar contra la corrupción, para prevenirla, para favorecer una mayor integridad pública, como ya han podido ver en algunas otras sesiones de este ciclo de webinarios. Por lo tanto, soy uno más. Y no soy tan top como algunos otros profesores podrían serlo. No obstante, abordaremos los elementos clave, tocaremos las teclas adecuadas para hacernos las preguntas también en clave crítica, pero también en clave constructiva para avanzar en esta línea de trabajo. Lo quiero hacer interactivo, así que para todos aquellos y aquellas que estén conectados y deseen, esto es voluntario, por supuesto, responder a unas preguntas que voy a hacer en clave interactiva, estaré muy contento de socializar las respuestas. En ningún caso voy a señalar quién ha respondido qué, es decir, se dice el pecado, pero no el pecador. Esto como fin para que se sientan con total libertad y confianza para responder a las preguntas que en el quiz o el cuestionario interactivo pongo a su disposición. Para entrar es muy sencillo, simplemente utilizando un smartphone, un teléfono inteligente, puede leer este código QR y entrar a el aula llamada GIGAPP, que son las siglas del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, y podremos comenzar con nuestra primera pregunta del día de hoy. Voy a dar un poquito de tiempo. Dicen en el chat de preguntas y respuestas que se escucha muy bajo. No sé de qué forma podría incrementar el volumen, no sé si me pueden ayudar en la organización. Yo tengo el volumen no al 100%, pero podría subirlo al 100% si es necesario. ¿Me Es, confirman en la organización? César, te escucho bien. Se escucha bien, de acuerdo. Bueno, adelante. Entonces vamos con nuestra primera pregunta. Voy a dejar de compartir para pasar a compartir espacio de web habilitado a tal efecto. Un segundo, por favor. Veamos. Y lo tenemos. La primera pregunta es, intenta definir con una sola palabra o una frase muy corta qué es, qué implica o qué significa para ti la corrupción. Vamos a mostrar las respuestas. Ya tenemos más de 60. Muchas gracias para todos los que están conectados y han podido hacer este esfuerzo. Veamos qué tantas frases, qué tantas palabras asocian a la corrupción: prejuicio, abuso de poder, afectación, mal, pobreza, infección, falta de integridad, destrucción, putrefacción, poder aplastante, retraso, abuso de poder, cáncer, descomposición, podredumbre, delito, subdesarrollo, deslealtad, mala organización, delincuencia, delinquir, deshonesto, falta de integridad, abuso de poder, egoísmo, ventaja indebida. Estupendo, grandes palabras que intentan describir un fenómeno complejo. Sin lugar a dudas, y como veremos más adelante, el concepto de corrupción implica, es un concepto de naturaleza polisémica,
lo que significa que puede referirse a varios elementos, a varias dimensiones, tener varias definiciones, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias a los que han podido responder o participar. Es simplemente un poco poner en común aquello que entendemos por corrupción, maldad. Estoy viendo aquí muerte y destrucción. Efectivamente, a la corrupción también se le pueden asociar tragedias de este tipo o a este nivel. Vamos a volver a nuestra presentación. Como esta pregunta les haré tres más, así que estar atentos, estar pendientes, mantenerse con el smartphone activado para avanzar en esta línea y hacerlo un poquito más participativo e interactivo. Bien, volvemos a nuestra presentación. Estas frases o estos hechos les pueden parecer familiares, pueden estar mirándolos o pueden estar constantemente viéndolos en las noticias, los medios de comunicación, en las redes sociales, o en la experiencia práctica del día a día para aquellos que trabajen en el sector público, en procesos de contratación o tengan que tomar decisiones públicas que afectan a la vida de las personas. Frente a estas problemáticas vinculadas o asociadas a la corrupción, persisten males institucionales, persisten comportamientos que reemplazan a una legalidad y trastocan el buen rumbo de las instituciones políticas y administrativas en nuestros países. Decía Mahatma Gandhi que la corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda o tal vez, parafraseando lamentablemente, lo son hoy. Esta frase es muy profunda por cuanto da cuenta de que el ejercicio democrático del poder implica aceptar una pluralidad de intereses que puedan manifestar sus preferencias, que puedan defender sus posiciones, ¿no? Con el fin de favorecer un debate informado sobre las decisiones que toman los gobiernos y las políticas que se implementan. Lamentablemente, vivimos en un contexto en donde, por ejemplo, la polarización o el mal uso de las redes sociales, la desinformación, entre otras cuestiones, han convertido medios en principio loables o muy favorecedores, por ejemplo, de entornos más dialógicos y más habilitantes de una participación y una democracia deliberativa en escenarios o espacios para favorecer la posverdad, para favorecer las falsas noticias y para con ello avanzar cortinas de humo, ¿no? que impiden una transparencia plena y que limitan el avance de las sociedades. Y en este contexto, créanme, la corrupción está muy lejos de aparecer, puesto que en muchos sentidos la ausencia de transparencia o la opacidad es el escenario, es el contexto perfecto para que la corrupción surja y florezca. Confucio nos decía que en un país bien gobernado la pobreza en realidad es el motivo de vergüenza, mientras que en los países que están mal gobernados no es la pobreza el motivo de vergüenza, sino más bien la riqueza. Esta reflexión de Confucio da cuenta fundamentalmente de cómo, gracias a malos gobiernos, las asimetrías en la distribución de la riqueza y del bienestar se acentúan y cómo bajo lógicas tal vez excesivamente centradas en el individuo y no en la acción pública y no en el bienestar general, se favorece esta lógica de dejar atrás a los que habitualmente se deja atrás, haciendo más pobres a los más pobres, más marginados a los que históricamente lo han sido, y haciendo cada vez más ricos a los que tradicionalmente lo han sido. Por lo tanto, en una lógica de buen gobierno, la corrupción es un problema que acentúa esta tendencia. Es un problema que en su complejidad hace que los ricos se conviertan no solamente en más ricos, sino también en privilegiados en términos políticos, mientras que se mantienen rezagados, se mantienen excluidos aquellos que históricamente lo han sido. Cicero, Marco Tulio Cicero nos decía que pensando en esta lógica grecorromana asociada a la polis, asociada a las virtudes del mundo antiguo,
señalaba que servirse de un cargo público para un enriquecimiento personal no solo resulta inmoral, sino tal vez criminal y abominable. Es decir, esta lógica ya no asociada solamente a la obligación ética, moral de hacer el bien sin enriquecerse, sin propender a priorizarse la persona frente a el colectivo, ¿no? Esta idea de que los cargos públicos son responsabilidades antes que privilegios que suponen una carga. Por eso se llaman cargos en realidad. Los cargos públicos son eso, son una carga en la visión de la Grecia clásica, ¿no? Y se vinculaban necesariamente con esta idea de hacer crecer la polis, hacer eh, eh, crecer las virtudes personales a través de esa vida en la polis, ¿no? En la comunidad, ¿no? Y en donde la democracia tenía que cuidarse, tenía que mimarse, tenía que vigilarse. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. Y en este contexto, quien se beneficia de un cargo, de una posición de autoridad, está siendo, en la perspectiva de Cicerón, pues algo criminal y abominable. Pasemos pues a las definiciones. ¿Qué implica hablar del concepto de corrupción? Como les comentaba antes, corrupción se asocia fundamentalmente a un concepto de naturaleza polisémica. Puede suponer o puede definirse o puede significar varias cosas. En principio, piensen en la imagen de una manzana descompuesta, una manzana podrida, algo que se descompone, algo que se destruye, algo que se pervierte en su virtuosidad, en su integridad, es algo corrupto. Por lo tanto, la corrupción puede entenderse como una característica de un objeto o de una institución o de una relación entre dos o más personas. O puede entenderse también como un proceso, un fenómeno. En este caso, Michael Rowland nos recuerda que de alguna forma el fenómeno de la corrupción, cuando se vincula al sector público, es ese fenómeno por medio del cual estos funcionarios son impulsados a actuar de modo distinto a los estándares normativos al bienestar general, a ese sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una ganancia, a cambio de una recompensa. Por lo tanto, corrupto es aquel cuyo comportamiento desviado ocupa e influye en las estructuras estatales. En definitiva, se asocia la corrupción a el ejercicio del poder público. Pero también es cierto que, y como veremos más adelante, que existe corrupción entre privados, ¿no? Las organizaciones internacionales como Transparency International definen en elementos muy básicos la corrupción como el abuso de poder público en beneficio privado. Fíjense que simpleza existe en esta definición y al mismo tiempo que potencia tiene es una definición breve y concisa asociada a esta problemática que pervierte y que impregna nuestras sociedades de formas a veces insospechadas de carácter sistémico, como veremos más adelante, ¿no? En aras de entender la corrupción como y en su carácter polisémico, podríamos hablar de distintas definiciones, distintas tipologías asociadas, por ejemplo, a los delitos que se vinculan al fenómeno de la corrupción, entre el soborno, el fraude, el nepotismo, la extorsión, el cohecho en sus distintas variantes, etcétera, ¿no? Existen también distintas tipologías de corrupción, desde aquella que ocurre en las más altas esferas de la política hasta aquella que ocurre en el sector público, en las administraciones públicas a todos los niveles, a nivel nacional y subnacional. También podemos hablar, como les comentaba, de la corrupción entre privados, ¿no? La creación de carteles, entre otros, ¿no? Actos de corrupción que atentan contra el interés general y en donde el botín es el dinero público, son los recursos de los países, los recursos públicos. Tenemos en el marco de los estudios o análisis de la corrupción distintas consecuencias que han sido abordadas y estudiadas por muchos investigadores a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? En términos de confianza, ¿no? Bien como causa y bien como efecto de la corrupción. Efectos asociados, por ejemplo, a la desigualdad económica, lo hemos hablado, lo vimos hace rato en la pregunta que hicimos, la pobreza, el subdesarrollo, cómo vinculamos este fenómeno a la persistencia
del subdesarrollo, perdón, en muchos de nuestros países de América Latina, ¿no? Y en donde, por ejemplo, incluso se condiciona el acceso a determinados servicios básicos mediados por prácticas corruptas asociadas al soborno y a la extorsión. Hay agentes, hay actores que participan del proceso. En una ecuación de corrupción siempre es necesaria una persona que forma parte de una autoridad pública que toma decisiones. Existen componentes externos que pueden ser agentes privados, bien individuos o bien organizaciones, o bien entidades empresariales, ¿no? Entre otros, ¿no? Por esto también muchas explicaciones o medios de abordaje asociados a la acción colectiva intentan entender estas interacciones y transformarlas con otros sistemas de incentivos para reemplazar las prácticas corruptas por prácticas más cercanas a la integridad. Hay muchos elementos de prevención y de combate. La corrupción o bien se previene o bien se combate. Yo en esta sesión de hoy, que es una hora en realidad, no podría hacer más que hablarles y muy poco de elementos asociados a la prevención, a la corrupción. Ya para el combate, ya para la persecución de los malos, ya para la persecución de los corruptos, existen otros expertos que pueden trabajar esto perfectamente desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, etcétera. Indicadores, instituciones que combaten, que previenen, que analizan, que investigan la corrupción existen a lo largo y ancho de los países de nuestra América Latina y sin duda también en Perú, como ustedes ya saben. Quiero que entren de nueva cuenta a nuestro espacio de quiz interactivo y hagan favor de responder a esta segunda pregunta. Denme un momento porque voy a activar la pregunta, no la he activado aún. Así que esperen 30 segundos y respondemos, por favor. Ya podemos responder, perdón. Fue mucho menos tiempo el que usé. Ahora voy a activar la visualización de la página para que podamos ver lo que figura en las respuestas. La pregunta es, responde rápidamente según tu reflexión o experiencia. ¿Es la corrupción un fenómeno aprendido e inducido socialmente? ¿O es de tipo innato, es decir, que es natural al ser humano? Intenten responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Somos corruptos por naturaleza? ¿Somos los seres humanos personas corruptas? ¿O más bien la corrupción es un fenómeno aprendido, inducido, promovido, cultural y socialmente? Esa es la pregunta de fondo. Las opciones de respuesta son aprendemos a ser corruptos, A; B, somos corruptos por naturaleza; C, creo que es una combinación de factores; D, no sé. También podemos no saber y sentirse libres de responder si creen que no, que es mejor responder no sé a cualquiera de las anteriores opciones. Voy a esperar un poco más a que tener 85 o 90 respuestas para liberar y empezar a ver qué hemos respondido. Como pueden darse cuenta, pueden responder con total libertad. No voy a enseñar nombres ni nada. Se trata simplemente de saber qué respondemos colectivamente, ¿no? Muchas veces estos ejercicios son muy interesantes como medio para, también para los profesores, pero para los participantes, para conocer qué es lo que piensan, qué es lo que pensamos colectivamente, ¿no? Bien, tres más y libero respuestas para ir avanzando, porque tenemos mucho contenido. No hemos ni siquiera empezado. 79. Bien, 80. Vamos a ver qué hemos respondido. Más de la mitad dice, señala que aprendemos a ser corruptos. Nadie ha escogido la opción somos corruptos por naturaleza. Muy interesante. Creo que nunca me había salido este resultado. El inciso C, creo que es una combinación de factores, es decir, entre elementos innatos al ser humano y elementos aprendidos o inducidos social y culturalmente. Y un 1% responde que no sabe. Bien, esta pregunta es muy interesante, no es capciosa, sino más bien tiene que ver con cómo entendemos la corrupción como fenómeno y a quién se lo a quién se lo asociamos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar otra vez a la presentación. Bien, creo que ya están viendo la presentación otra vez.
Este video de investigadores de la Universidad Javeriana es muy corto, pero creo que es muy revelador por cuanto da cuenta de una realidad, y es que la corrupción es un fenómeno innato a las personas. Estudios a nivel neurocientífico dan cuenta de esa realidad. De hecho, las partes del cerebro que se activan cuando los individuos, las personas ven un acto de injusticia y un acto de corrupción, son los mismos que se activan cuando nos infringen daño físico. Esto significa que nos hace daño ser partícipes o ser espectadores de actos de corrupción. Y posiblemente nos estamos acostumbrando a verlo o nos estamos acostumbrando a entenderlo. Lo que es cierto es que esa reacción fisiológica neuronal frente a la injusticia y frente a la corrupción persiste como reacción innata en los seres humanos. Estas realidades de naturaleza científica nos dan cierta esperanza en pensar que efectivamente no es que seamos presas de un pesimismo vinculado a esta idea de que así nos hicieron, que somos corruptos o somos malos y somos egoístas por naturaleza. Lo cierto es que el avance del conocimiento en muchas ramas, no solamente en las neurociencias, sino también en las ciencias biológicas, por ejemplo, hacen referencia a esta idea y que mamíferos superiores, por ejemplo, hay autores como Franz de Waal que han analizado esta cuestión de la reciprocidad, el trato justo, la compasión y la empatía como actuaciones, conductas prosociales que no solamente están presentes en la especie humana, sino que también forman parte del legado de muchísimas especies de mamíferos, animales, como clave para la supervivencia, como clave para la vida colectiva. Por lo tanto, es una estrategia de supervivencia actuar con base en valores y con base en conductas prosociales. Y en este contexto, la corrupción, perdón, está en el centro. Las ideas clave asociadas a esta primera parte, esta primera reflexión, es que de alguna forma la corrupción es un concepto polisémico. Es un concepto que implica muchas dimensiones. El opuesto de la corrupción puede entenderse como la integridad. Algunos de ustedes, participantes, han indicado en la respuesta en la primera pregunta que es la falta de integridad, la ausencia de integridad, lo que define la corrupción, y efectivamente pueden entenderse como conceptos opuestos. Y esto lo digo y lo enfatizo porque muchas veces he visto en la literatura, en reportajes, en medios de comunicación, esta idea de que la transparencia es el opuesto a la corrupción. No es cierto. La transparencia tiene su opuesto, que es la opacidad. Y es en contextos de opacidad organizacional e institucional donde se favorece el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Asociado al comportamiento, podemos decir que hay más que personas corruptas, hay comportamientos corruptos. Hay prácticas, hay reglas culturales y sociales que favorecen las prácticas corruptas y el comportamiento corrupto. Por lo tanto, personas que son apartadas de esas prácticas y reglas son más propensas a modificar ese comportamiento y articular nuevos mecanismos de interacción, nuevas formas de relacionarse con las personas y de intercambiar información, bienes y recursos. La corrupción en este contexto, con base en estas experiencias asociadas a las ciencias neurológicas y estudios vinculados, es que duele. Ver la corrupción, ser partícipe y visionar la corrupción duele porque va en contra de estos comportamientos prosociales más elementales asociados a la evitación del daño y el rechazo al trato injusto. En tanto abuso de poder, la corrupción se asocia a lo público y al ejercicio del poder, pero en realidad siempre supone un beneficio privado sobre el interés público. Ah, Aunque también es cierto que existe la corrupción entre privados. Una reflexión de fondo que quiero darles aquí en este momento es que de alguna forma los conceptos de buen gobierno y de buena gobernanza en el sector público se asocian o se vinculan a estos 7 elementos clave: el Estado de Derecho, la transparencia, la toma de decisiones basada en el consenso,
los mecanismos de rendición de cuentas, la efectividad y la eficiencia en el gobierno, la equidad y la inclusión en los servicios públicos, la responsabilidad, es decir, esta capacidad de los gobernantes para ofrecer respuestas a las preguntas que nos hagan los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, plataformas y empresas, y la participación pública. Estas dimensiones son fundamentales dentro de la buena gobernanza y al mismo tiempo, no sé por qué conté 7, son en realidad 8. Son fundamentales y todas y cada una de ellas tienen mucho que decir respecto de la corrupción. Muchas veces, mecanismos participativos o asociados a la rendición pública de cuentas se articulan como mecanismos estupendamente diseñados para combatir o reducir a los riesgos asociados a la corrupción. Mecanismos vinculados, por ejemplo, a abrir las instituciones o a fortalecer el Estado de Derecho, se articulan también como base fundamental para perseguir la corrupción, para hacer esta labor combativa, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Y tal vez aquí el gran quid o la gran respuesta está en ofrecer respuestas integrales a problemas sistémicos, como abordaremos más adelante. No sé si ustedes conocen el concepto de la cadena de sobornos. Es un concepto interesante, conviene revisarlo. Yo también tengo aquí un vídeo sobre el que quiero hacerles algunas preguntas, así que vamos a verlo. Es un vídeo muy corto, lo pararé antes de que acabe, porque también tiene algo de publicidad que no nos interesa ver. Pero sí, me gustaría compartirlo con ustedes en este momento. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla para reproducirlo. Aquí es. Creo que es este, sí, es este. Pensando en qué estudiar, pues este mensaje es para ti. Espera un poquito, creo que se me ha saltado un anuncio. Ahora. Otro video de Barrio Amigo. Es momento que te No, pongas cómodo porque tenemos esto no es, mucha perdón. información importante para ti. Así que a la Un cuenta. segundo. Lo cierto es que lo tenía aquí puesto, pero me interesa muchísimo que lo vean. Un segundo, por favor. El hipervínculo está en la presentación, así que podrán acceder al mismo en cualquier momento también. A ver, vamos a ver. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi señor. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestra, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres... Bien, esto es un ejemplo muy interesante de lo que se conoce como cadena de sobornos. Cuando las interacciones, ¿no?, asociadas a prácticas alejadas de la ética, de la integridad y ya directamente vinculadas al soborno, a la corrupción, se concatenan y articulan procesos de acción colectiva, ¿no? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que participaste o supiste de alguien cercano a ti participar en una cadena de sobornos de este tipo? Voy a activar la pregunta para que puedan acceder a ella y responderla. Un segundo, por favor. Lo tenemos ya en nuestro espacio de Socrative, así que podrán hacerlo sin ningún problema. Las respuestas posibles son hace no más de una semana, hace no más de un par de meses, hace no más de 6 meses, es decir, 6 meses o menos, y la opción D, nunca he participado o visto una cadena de sobornos de este tipo.
Puede ser una cadena o un eslabón, es decir, no necesariamente tienen que verlo todo junto. Con un eslabón me valdría como respuesta para escoger cualquiera de esas opciones. Puede ser un caso particular que les haya ocurrido a ustedes en primera persona o algo que hayan visto de cerca, con alguien cercano a ustedes. Voy a compartir la pantalla para poder ver también las respuestas y compartir igualmente. Ya tenemos 45 respuestas. Les recuerdo una vez más que se habla del pecado y no del pecador. Aquí, de hecho, solo puedo mostrar resultados porque no he recogido sus nombres, así que siéntanse con libertad de responder. Igual, cuando lleguemos a 70 o 80 respuestas, podremos liberar. Bueno, puedo ir liberando de una vez a ver qué vamos viendo, revisando. No, está bastante distribuida la frecuencia de hechos, ¿no? Apenas un 27% indica que hace una semana ha sido en primera persona o ha presenciado un eslabón o una cadena de sobornos de este tipo. Un 21% indica que hace menos de un par de meses y un 26% hace menos de 6 meses. Un importante 26% dice que nunca ha participado o visto una cadena de sobornos de este tipo. Bien, estos elementos nos dan para pensar sobre la percepción que podemos tener respecto a este fenómeno, el fenómeno de la coima, el fenómeno de la mordida, como se dice en México, ¿no? El soborno, como uno de los más que ilustran mejor, digámoslo así, el problema, el fenómeno de la corrupción. Y que en donde la corrupción no necesariamente radica en exclusiva en la vinculación que se puede tener, ¿no?, con el sector público, sino que también puede ocurrir a nivel microindividual. Y por esto es importante hablar, porque hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de entender este fenómeno complejo de la corrupción. Así que abordaremos 4 enfoques distintos para intentar comprender la corrupción. Me dejo uno fuera, soy consciente de ello, el enfoque cultural. Es más complejo de explicar tal vez, pero que en definitiva los elementos que se asocian a las teorías pueden ser ampliamente rescatados. En primer término, están viendo mi presentación, ¿verdad? Entiendo. El primer enfoque, digámoslo así, o abordaje clásico al estudio de la corrupción es el que se basa en la teoría del principal agente o el modelo del principal agente. Autores como Klittger han avanzado en esta línea de trabajo y han impulsado investigaciones asociadas a esta visión de la corrupción en donde hay una relación entre los gobernantes y los gobernados, en donde el principal es el gobernado. El principal se refiere a aquel que cede la toma de decisiones, cede la representación, cede su capacidad para que otro, un agente, en este caso un representante político o un funcionario público, alguien que habla por nosotros, haga su trabajo. En esta relación, el principal debe mandatar a la gente y es el agente el que debe obedecer al principal. Lo que ocurre en los países y en las instituciones es que esto opera al revés y que habitualmente es el agente el que gobierna y el que domina a los principales, sin acaso tener influencia o capacidad a los principales para controlar, para supervisar o para exigirle la rendición de cuentas a estos agentes. Y la expresión formal de esta relación es una ecuación que está descrita como C igual a M más D menos A, que significa fundamentalmente esto. La corrupción es igual al monopolio de la decisión, es decir, cuanto más reducido sea el grupo de actores de quienes depende la decisión sobre el asunto en cuestión, existe un monopolio y por lo tanto hay riesgo de corrupción. Si a esto le añadimos D, que es la discrecionalidad administrativa, es decir, si estos tomadores de decisiones tienen una alta capacidad discrecional para tomar decisiones sin ser supervisados,
en ausencia o con la disminución de mecanismos de rendición de cuentas. Si juntamos estos tres elementos, monopolio de la decisión, alta discrecionalidad y bajo nivel de rendición de cuentas, estaremos en un contexto muy proclive a la corrupción. Y con base en esta lógica, en esta fórmula, se han articulado muchísimas investigaciones que hablan de esta idea en donde a través de una transformación de los incentivos, a través de un reforzamiento de los controles, una reducción de la capacidad discrecional, un fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y una democratización del proceso de toma de decisiones, se pueden articular nuevos incentivos para transformar relaciones de corrupción en relaciones más cercanas o interacciones más cercanas a la integridad. Esta es una de las teorías o acercamientos a la corrupción, la visión y el modelo del principal agente. Tenemos también otra que proviene del análisis institucional y que se asocia a esta idea de la acción colectiva. El concepto de la acción colectiva, como les comentaba anteriormente, tiene que ver con la identificación de actores, de intereses, de recursos y las interacciones que tienen tanto dentro como fuera del sector público y de cómo esas interacciones pueden reemplazarse por interacciones que favorezcan la integridad pública y permitan disminuir la corrupción. La corrupción, vista desde una lógica de la acción colectiva, defiende que las sociedades aparecen, ¿no? o generan elementos de carácter informal que se instalan prácticas sociales de naturaleza predatoria, en donde nadie gana, en donde ocurre la tragedia de los comunes, el llamado sálvese quien pueda, que imposibilita que las autoridades públicas cuenten con los recursos suficientes y los incentivos para llevar adelante políticas basadas en la integridad, el combate a la corrupción. Y en donde en aquellos sistemas políticos de naturaleza ineficiente o que son eficaces parcialmente y que persiguen el beneficio, antes que perseguir el beneficio privado, digo público, persiguen el beneficio privado, se imposibilita el desarrollo de un sentido de solidaridad social y se estimula y se impide estimular la confianza en los grupos sociales y en la administración y en las políticas públicas. Esta visión de la acción colectiva como enfoque ha sido utilizado ampliamente en los últimos años como organizaciones como Transparencia Internacional para definir estrategias de actuación y de acción colectiva, por ejemplo, para favorecer marcos de integridad en el sector privado. Yo tuve la oportunidad de participar aquí en España en un proyecto de investigación y de acción a incidencia precisamente financiado por una iniciativa internacional llamada Siemens Integrity Initiative, que fundamentalmente fue el castigo o la penalización que se le hizo a una empresa, a Siemens, gracias a los casos de corrupción que fueron identificados en su país, en donde fundamentalmente lo que hacían era destinar recursos públicos, muchísimos millones de euros, para corromper a los países, a los gobiernos, para favorecer procesos de contratación pública, para tener contratos públicos jugosos a su favor. Y como resultado de este proceso, esta empresa financió investigaciones y promovió acciones para favorecer la integridad empresarial a lo largo y ancho del mundo con $100 millones. Bien, esta es la historia corta. Hay otro enfoque o modelo teórico que fundamentalmente es de naturaleza integradora y que se asocia a la dimensión organizacional y que me parece muy interesante a la vez que novedoso. Me refiero al marco de consolidación de la corrupción. Es un marco que fue recientemente publicado y diseñado por un par de investigadores mexicanos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, junto con el equipo de trabajo de este centro prestigioso en México, y en donde fundamentalmente hablan de que existen 4 dimensiones sobre las que descansar y entender la corrupción en clave organizacional, ¿no? Por un lado, como les comentaba, se trata de un enfoque de naturaleza integrador que basa su estructura analítica en estas 4 dimensiones: redes, mecanismos organizacionales, la opacidad y los controles y contrapesos.
puesto que de alguna forma hace esfuerzo de síntesis a la literatura, asociada fundamentalmente a la teoría del principal agente, a la teoría de la acción colectiva, junto con los elementos organizacionales que son propios y la ausencia de transparencia. En este sentido, la opacidad es el caldo de cultivo perfecto para que las organizaciones corruptas florezcan y las instituciones basadas en la corrupción se reproduzcan con facilidad. Las redes de actores, esta idea de la acción colectiva y de las interacciones, ¿no? También son importantes en este marco de consolidación de la corrupción como parte de esa ecuación, de esas cuatro aristas que suponen la corrupción como fenómeno organizacional complejo y en donde es el dinero público el principal botín. También en el marco de este enfoque hablamos fundamentalmente de estas prácticas que permiten hacer prevalecer la corrupción, las que se asocian, por tanto, a aquellas que inculcan, provocan o determinados modos de conducta y comportamiento por parte de sus miembros, es decir, aquella dimensión organizacional que se apropia de la cultura organizacional y que transforma esa cultura en prácticas corruptas que trastocan las dimensiones valorativas, que condicionan la participación de los actores y las organizaciones y el funcionamiento de las organizaciones en aras de fortalecer, mantener y reforzar las prácticas corruptas. Por otro lado, también hablamos de la opacidad como ese principio habilitante de la corrupción, y que cuando se habla de corrupción de tipo sistémico, es decir, aquella que permea a todas las instituciones a todos los niveles, ¿no? Se trata de una opacidad de naturaleza intencionada, no basada en un error o en una ineptitud por parte de los administradores, no, se basa en el dolo, en esta idea de ser opaco porque nos es conveniente. Y es una opacidad intencionada que permite a esos actores generar condiciones favorables para operar subrepticiamente, sin controles. La opacidad es clave para hacer inefectivos muchos mecanismos de supervisión al poder. Por eso es tan importante abordar y avanzar políticas de transparencia que reduzcan esta opacidad. Finalmente, el marco de consolidación de la corrupción nos habla de estos controles, de estos checks and balances, ¿no? De estos pesos y contrapesos que existen al interior de las organizaciones y que favorecen a la rendición de cuentas a todos los niveles. Y que muchas veces es la desactivación de estos controles el paso previo para la emergencia de prácticas corruptas y de la impunidad o del ejercicio autoritario del poder. Estudios especializados sobre corrupción en temas transversales, en este caso, por ejemplo, en materia de género, son recientes y son bastante interesantes porque permiten entender cómo la corrupción afecta y pega de forma muy distinta en función de los distintos colectivos que puedan existir. O, por ejemplo, otros elementos transversales como la corrupción y el medio ambiente están vinculados y cómo ese proceso de exclusión social y ese proceso de pauperización o de expolio a la naturaleza y a la diversidad biológica y natural se acrecienta en los países más pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender la corrupción y los elementos transversales que convergen en él es fundamental. Hay algunos estudios que se preocupan por saber o intentar responder a la pregunta de si los hombres y las mujeres son igualmente corruptos, ¿no? Hay findings, hay hallazgos, pero no son concluyentes. En muchos sentidos, se da cuenta de que, por ejemplo, en el ofrecimiento de coimas o de sobornos, los hombres son más propensos a ofrecer este tipo de actos de corrupción a otros. Y en donde tanto los hombres como las mujeres ofrecen sobornos más altos a los hombres que a las mujeres. Es decir, parece que los hombres se alza mucho la apuesta cuando se les intenta corromper frente a las mujeres a las que se les ve más débiles y por lo tanto, en vez de ofrecerles 100 para corromperles, se les ofrece 50 u 80, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que la corrupción opera distinto en función de quién sea, si eres hombre o mujer,
es clave, ¿no? Y no solo en función de esta naturaleza, es decir, no solamente la pregunta de saber si los hombres o las mujeres son o más corruptos, sino también entender cómo afecta o cómo impacta en las mujeres la corrupción frente a los hombres, es decir, entender los efectos de la corrupción desde una perspectiva diferencial también es importante a efectos de diseñar políticas compensatorias o políticas que aborden esta problemática desde una perspectiva más integral. Así que tomemos en cuenta esto. Hay temas transversales ahí pendientes, hay muchas áreas de investigación que apenas se están abriendo, muchos elementos que aún no se han respondido del todo, ¿no? Hablemos de la situación actual. En el caso de Perú, muchos de ustedes, muchos profes y colaboradores míos empiezan, cuando les toca hablar de corrupción, hablando de transparencia internacional y del índice de percepción de la corrupción. Sin duda es un principal referente y faro para entender cómo está avanzando la corrupción en el mundo. De eso no me cabe ninguna duda, ¿no? El mapa de la corrupción de hace 10 años y el de ahora en realidad da cuenta de que las cosas van a peor en muchos países, siendo que en algunos otros que las cosas iban bastante mal, han podido haber mejorado en algunos países de Asia, de África e incluso de América Latina, ¿no? Pero en la mayor parte de algunos países, la reducción del espacio cívico o la reducción de la institucionalidad vinculada a los controles y contrapesos ha hecho que la corrupción o la percepción de la corrupción se incrementase. Por otro lado, hablando de los cálculos asociados a lo que nos cuesta la corrupción, hay datos del año 2019 o 2020 asociados a que aproximadamente se calcula que el 5% del Producto Interior Bruto del mundo se va en corrupción. Eso no es mucho dinero, es muchísimo dinero. Es el dinero que podría cambiar el mundo. Es decir, en algunos casos, en términos presupuestales, el 25% se podría perder en algunos países a causa de la corrupción. Estas cifras son tremendas y son demoledoras, ¿no? Obviamente depende en función del país, depende en función del sector de política pública, pero sin lugar a dudas son cifras realmente alarmantes, ¿no? Hay países que lo están haciendo muy bien en América Latina y en las Américas en general. Podemos hablar de República Dominicana, que ha subido desde 2010 8 puntos en este índice de percepción de la corrupción, y al igual que Uruguay, en detrimento de otros países más desarrollados. Por ejemplo, los Estados Unidos ha descendido 11 puntos, Nicaragua 13 y El Salvador 9, países que habitualmente se consideraban menos propensos a entender la corrupción. Por ejemplo, Canadá ha bajado 8 puntos. En fin, estas son posiciones y datos asociados al índice de percepción de la corrupción y al barómetro de la corrupción en América Latina y en el mundo. En el caso de Perú, les voy a hacer esta última pregunta. ¿Creen que Perú ha mejorado o empeorado en los últimos años en este índice de percepción de la corrupción? Voy a habilitar el cuestionario. Es la última pregunta que les hago, así que si saben la respuesta, póngala, y si no la saben también, me vale con entender o saber su percepción. ¿Crees que Perú ha mejorado o empeorado en los últimos 5 años en este índice de percepción de la corrupción que mide Transparencia Internacional? Las opciones son: ha mejorado, subiendo en posiciones como menos corrupto; ha empeorado, bajando en posiciones y siendo percibido como más corrupto; C, ha permanecido igual; o D, prefiero no responder. A ver qué nos respondemos grupalmente, veamos qué es lo que opinamos. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes no, entonces no pasa nada, pero es fundamentalmente una pregunta de percepción. Cuando lleguemos a 60, libero. Muchas gracias por responder. Voy a liberar ya. Así también pueden ir respondiendo. No se vean influidos por las respuestas que ven en la pantalla. Están viendo la pantalla, entiendo. ¿Se está viendo? No, no se está viendo. Un No, César, segundo. se está viendo, no estás compartiendo. Ahora. Ahora lo ven, ¿no? Sí. Ok. Vaya, un 91% señala que ha empeorado, bajando en posiciones y siendo percibido como más corrupto. Un 5% dice que ha mejorado y un 3% que ha permanecido igual. Bien. Las cifras dan cuenta de que efectivamente
el balance, a pesar de ser inferior, ¿no? A pesar de bajar en el score, ¿no? Asociado a los puntos, ¿no? Y que ha bajado 2 puntos desde el año 2023 hasta ahora, ¿no? También es cierto que se ha mantenido en la misma posición prácticamente a lo largo del tiempo. Es decir, no es de los que mejor lo ha hecho, pero tampoco es de los que ha descendido. El informe, por ejemplo, el barómetro de la corrupción global indica, por ejemplo, que para el caso peruano, el 65% de los peruanos piensan que la corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses. El 30% señalan que ha pagado un soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses, obviamente basado en las personas que usaron servicios públicos, porque muchos de los encuestados no usaron servicios públicos. Al 20% vio o experimentó algún tipo de extorsión sexual o conoció a alguien que tuvo una situación de este tipo. Y el 27% se ofrecían sobornos a cambio de votos. Por lo tanto, la corrupción no solamente es administrativa, no solo se refiere a servicios públicos y a políticas públicas, sino también a la dimensión político-electoral. Por lo tanto, no estamos libres de procesos democráticos salpicados, no por actos de corrupción de sus representantes o candidatos, sino por actos de corrupción que ocurren dentro del proceso electoral, cosa mucho más grave. Este estudio global de la corrupción del año 2019 también nos ofrece cifras similares respecto de el avance o la evolución de la corrupción desde una perspectiva de la percepción, porque como objeto de estudio es muy complicado analizar la corrupción sobre la base de datos objetivos. Es decir, la percepción de la corrupción es el principal proxy, la principal aproximación cuantitativa que nos permite entender variaciones en este fenómeno a lo largo del tiempo. En clave latinoamericana y regional, la corrupción en Perú, como en muchos otros países de esta región, se asocia a una alta percepción de corrupción, vinculada con una baja confianza interinstitucional o social o entre las personas y el sector público, que también está acompañada de un elevado nivel de insolidaridad social. Estos tres elementos, cuando se articulan y convergen temporalmente, generan un círculo vicioso que favorece que la corrupción persista. Esta idea valorativamente aceptada de que el vivo es el que vive, de los que son íntegros o los que no abusan o los que no son lo suficientemente listos o inteligentes para aceptar un soborno, una coima o para aprovecharse de su posición de dominio, es una práctica muy extendida, ¿no? Y se asume que es tonto aquel que opera sobre la base de principios éticos o aquel que rechaza la coima o el soborno. Lo cierto es que se trata de prácticas socialmente asimiladas y que son normalizadas como prácticas cotidianas. Ya no se ve tanto la idea de que sea algo bueno o sea algo malo, sino si eres lo suficientemente inteligente como para aceptar hacerlo o no, con base en un cálculo racional que se vincula al interés personal. Y esta reflexión es falaz porque en realidad la reflexión tendría que estar asociada al bienestar público, al bienestar colectivo, no al bienestar personal en exclusiva. Por lo tanto, muchos de nuestros países tienen un problema de corrupción que se vinculan también a esas prácticas que de forma dura o muy dura, ¿no? Hacen persistir la corrupción como la mejor de las opciones frente al cálculo racional, ¿no? Aquí les dejo también un breve vídeo que habla sobre la historia de la corrupción desde una perspectiva política al más alto nivel. No me quiero detener allí ni socializarlo, pero sí decirles que bueno, es un vídeo muy interesante porque nos permite ver en clave histórica qué es lo que ha pasado en las más altas esferas de la corrupción política en Perú. La Defensoría del Pueblo también tiene una herramienta muy interesante que me pareció muy relevante. No sé si la están reproduciendo o ya la dejaron de hacer, llamada Mapa de la Corrupción, en una sexta edición en el año 2022. Me pareció un proyecto muy interesante porque da cuenta de información sobre casos de corrupción, sobre hechos de corrupción asociados a procesos electorales y el primer paso para todo proceso de cambio es sensibilizar sobre una problemática, dar a conocer la problemática y enseñarla en su crudeza.
esto como medio para atraer la atención, para poner el dedo sobre la llaga y para sensibilizar y generar acción colectiva. Otro video del Banco Mundial, en este caso, muy interesante. Este video es antiguo, tampoco lo pondré, pero me parece muy interesante porque habla sobre datos clave asociados a la corrupción en el Perú y de cómo se afecta directamente al desarrollo en sus distintas dimensiones. Países como Perú, que han tenido una bonanza económica muy importante a lo largo de los últimos lustros, también dan cuenta de que se han visto estancados en materia de avance de sus políticas de desarrollo o que no han avanzado todo lo que pudiese, todo lo posible, gracias precisamente o en parte a la persistencia de la corrupción como fenómeno. En el caso de España, la corrupción es algo distinto porque pese a que existe una alta percepción, lo cierto es que no puede hablarse de corrupción sistémica en ningún caso, como podría ser la reflexión asociada al caso mexicano. Hay baja confianza, pero que se vincula a la reflexión entre la relación entre políticos y ciudadanía por la distancia que existe entre ellos. Esto está acompañado de un alto grado de solidaridad social. La corrupción, cuando existe, ocurre de forma puntual y que se vincula fundamentalmente a nivel local o en las altas esferas de la política. Estos casos son muy sonados y llenan los telediarios, llenan las noticias y la televisión, pero no se puede hablar de una corrupción sistémica como se pudiese hablar en otros países del mundo, y en donde este contexto de alta solidaridad social hace que el problema o el fenómeno de la corrupción esté bastante controlado o limitado a determinadas áreas. En el caso mexicano, la situación es muy distinta porque la corrupción convive con altos niveles de inseguridad e impunidad. Son valores al alza en México, ¿no? En donde siguen existiendo rezagos sociales muy fuertes, en donde la polarización política también ha hecho mucho daño, ha generado mayor desafección política y quebranto de la confianza en los procesos electorales, por ejemplo. Y en donde, por ejemplo, las actuales relaciones internacionales con su vecino del norte también agravan problemas vinculados con la migración, entre otras cuestiones clave, ¿no? Ven ahí una palanca como si de un tren se tratase. Cuando en México se habla de influencias, cuando se habla de tráfico de influencias, cuando se habla de hacerle el favor a alguien, se habla de palancas. No, tú tienes una palanca y por eso te han hecho este trámite o por eso has accedido a este puesto. En realidad, la palanca, ¿no? Es una especie de valor al alza en México, ¿no? Durante mucho tiempo se ha entendido que aquella persona que tiene palancas, que tiene contactos, que tiene personas con influencia o personas poderosas, son los grandes aventajados, son los listos, son aquellos que se aprovechan de lo público en beneficio personal gracias a sus contactos personales. Y por lo tanto, esta idea de la palanca también se asocia a la corrupción desde una perspectiva soft, desde una perspectiva ligera, ¿no? Frente a otras modalidades de corrupción más evidentes o más propias, ¿no? Evidentemente, esta idea de la palanca se vincula también al tráfico de influencias como concepto tipificado legalmente. La forma de pensar, las narrativas y las justificaciones que se asocian al fenómeno de la palanca son muy comunes, ¿no? Ya, por ejemplo, algunos profesores lo abordaban, el doctor David Arellano en México, experto en estos temas, aborda estas cuestiones con bastante brillantes. Los últimos 3 o 5 minutos de esta charla, porque ya nos tenemos que ir, se vincula con los distintos abordajes a la corrupción. La integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción deben convertirse en parte de la cultura de nuestras sociedades, como valores fundamentales de actuación. Sí, dígame. Disculpa que te corte. No estás compartiendo la presentación. Agradecería que pudieras compartirla Por favor, sin duda. Dime desde cuándo. No se vio lo de la palanca tampoco. Esa partecita. La ahí. palanca, justo. Sí. Vale, bueno, para que no se queden con una imagen mental solamente, esto es de lo que les estaba hablando. Las palancas y hablando de los abordajes, esto es lo que nos decía Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, asociado a esta cuestión. No cabe duda que los funcionarios públicos y las personas vivimos en un marco de tensiones morales porque tenemos distintos roles, distintos papeles en nuestra vida, como servidores públicos, como empleados, como trabajadores, como miembros de un barrio, como miembros de un entorno familiar, etcétera, como miembros de una
de una iglesia o de una confesión religiosa. Por lo tanto, no estamos libres de tensiones morales, ¿no? El marco de desarrollo moral que nos ofrece, la teoría de desarrollo moral que nos ofrece Kohlberg, también es muy interesante como medio para entender la evolución de la moralidad en nuestras sociedades y por qué es importante transitar desde modelos convencionales a postconvencionales en estadios avanzados de desarrollo. Y que es bueno para entender y para diagnosticar la foto actual de nuestros países, de nuestras organizaciones, incluso de nuestras familias. Podríamos hablar de niveles de desarrollo moral a ese nivel incluso, ¿no? Arellano Galt es el profesor al que hice referencia anteriormente. Comenta en algunos de sus estudios y presentaciones de que debemos diseñar estrategias integradas o multidireccionales para combatir la corrupción. En este caso, para el caso mexicano, aborda esta cuestión pues a 5 niveles: a nivel gubernamental, a nivel grupal, institucional, organizacional y personal. Mucho en esta línea de identificación de los niveles de desarrollo moral. Y en donde, por ejemplo, a nivel organizacional es fundamental identificar esas prácticas que normalizan y racionalizan la corrupción. Así como también estos espacios organizativos que favorecen la resbaladilla de la corrupción. La resbaladilla es la escalada, la cascada a la que hace referencia cuando, por ejemplo, hablamos de coimas o de sobornos, pero también aquellas que, basadas en estructuras jerárquicas en las organizaciones, permiten constituir corrupción sistémica gracias a la autoridad y a la jerarquía al interior de las organizaciones. A nivel grupal debemos cambiar la forma en cómo hablamos, debemos cambiar las narrativas y las reflexiones para cuestionar estas prácticas y discursos, ¿no? En donde se justifica, se normaliza, se institucionaliza la corrupción a través de narrativas como tales como siempre lo hemos hecho así, o es orden de arriba, no es cosa mía, ¿no? Articulando justificaciones basadas en la ética de la estructura, por ejemplo, ¿no? De la que hablaba Hannah Arendt, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, debemos asumir personalmente los costos que suponen los cambios hacia una mayor integridad, sin ser superhéroes éticos y morales, sino simplemente convencidos de que el cambio es posible y de que articular procesos de cambio en aras de una mayor integridad se convierte en un espacio de desarrollo y de perdonar que es... Buenas tardes, he tenido un problema con la luz, no sé, se ha ido la luz. Tuvimos un apagón hace unos días, pero ha vuelto rápidamente. ¿Me escuchan? ¿Perdón? Se escucha, César. Perfecto. Estupendo. Gracias. En realidad ya había finalizado, estaba hablando de estos abordajes como estrategias de naturaleza organizacional para prevenir la corrupción, la que nos ofrece Arellano y que de alguna forma se asocian a estas 5 dimensiones y en donde los marcos de integridad adquieren una importancia clave. Creo que ya han abordado en sesiones anteriores esta idea de la integridad y de los marcos de integridad. Fundamentalmente decir que es una de las líneas de actuación en clave de modernización administrativa más importantes de los últimos años. Han condicionado muchísimos procesos de reforma en el sector público. Actualmente es prácticamente ningún país adolece de no tener un sistema de integridad público a nivel institucional, y estos modelos y marcos de integridad organizacional se han ido derivando o se han ido generando e implementando en cascada en muchos ministerios y organizaciones del sector público a nivel nacional y subnacional. Con lo cual, es muy importante decirlo, ¿no? El avance en materia de ética e integridad tiene que ver o está muy de la mano de procesos de modernización del sector público, por ejemplo, liderados por organizaciones como el CLAD, entre otros, ¿no? Perspectivas, y ya con esto acabaría, si me permiten. Hay otro enfoque asociado a combatir la corrupción y prevenir prácticas poco éticas o alejadas de la integridad y que se vincula con el enfoque conductual. Es decir, las ciencias económicas o la economía del comportamiento ha sido clave en este proceso y han favorecido estudios que permiten determinar que cambios en el entorno físico
pueden favorecer cambios conductuales asociados o que favorezcan una mayor integridad o un comportamiento más ético por parte de determinadas personas, pero también de funcionarios públicos. Un ejemplo de esto, las perspectivas conductuales y los famosos nudges, ¿no? O en castellano se le llama acicates, ¿no? Es decir, una ayuda, una pequeña ayuda, un empujoncito. En realidad se trata de cambios en el entorno físico que permiten estos cambios en el comportamiento. Pongamos un ejemplo de un acicate o un nudge, un empujoncito, podrían ser perfectamente, por ejemplo, poner cámaras de vigilancia. Esto es bastante directo, no es tanto imperceptible, pero también podría ser imperceptible otro empujoncito, otro cambio en el entorno físico. Pensen, por ejemplo, en los topes o los badenes que se ponen al momento de llegar a un territorio poblado, a un pueblo. Y que estos topes se ponen, o estos badenes se ponen cada vez más cerca unos de otros conforme te vas acercando al poblado, ¿no? Esto como medio para dar a entender cuando vas tú en coche que vas yendo más rápido, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que los están poniendo más cerca para que reduzcas la velocidad. Ese tipo de mecanismos de naturaleza conductual que se asocian a transformaciones en el entorno también han sido explorados como medio para favorecer una mayor integridad pública. La pregunta final y con la que quiero irnos y ya despedirme es esta. Cuando diseñamos marcos de integridad debemos ser muy conscientes de qué debemos apuntar, hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada, hacia la manzana podrida, hacia el caso concreto de corrupción o en cuidar el cesto de manzanas en su conjunto. Es decir, qué valor o qué fuerza le vamos a dar a las acciones persecutorias, a la detección del delito, ¿no? Y a la sanción propiamente frente a acciones de prevención para favorecer que estas manzanas sean lo más íntegras posibles, que estén sanas y vigorosas todo el tiempo posible, ¿no? Mientras estén en esa cesta. La reflexión está allí. Los que diseñan sistemas de integridad institucional deben ser muy conscientes de que la corrupción no solamente debe ser perseguida, sino que debe ser prevenida, debe ser transformada desde una visión de mediano plazo y en donde estos avances en materia de integridad y de marcos institucionales para favorecerla son fundamentales. Nada más hasta ahí. Agradecerles a todos ustedes por este espacio y por su atención. Creo que este tema da para mucho. De hecho, la presentación que hice, no sé por qué, estoy casi seguro que me daba para 4 horas, pero bueno, no pasa nada. Hemos tocado los puntos clave, los fundamentales, los que quería abordar en definitiva, porque la corrupción como fenómeno de investigación, pero también como fenómeno social, con tantas aristas que tiene y con tantas formas de entenderla y analizarla, no solamente es atractiva para quien investigamos, sino también es todo un reto de política pública en nuestras sociedades actuales. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, César. En primer lugar, agradecerte por toda la predisposición que has tenido para desarrollar esta conferencia. Sobre todo, estás desde España, por la diferencia horaria también. Agradecerte nuevamente por la excelente exposición. Hay muy buenos comentarios respecto justamente a tu ponencia y que seguramente sí vamos a ver la manera de poder abordar quizás en una nueva edición, una nueva sesión un poco más extensa para poder desarrollar ciertos puntos que quedaron ahí todavía ¿no? por concluir. Para cerrar, vamos a dar paso a una breve ronda de preguntas, disculpándonos con las 2.100 personas que se encuentran todavía conectadas, a pesar del pequeño inconveniente que tuvimos. Sí queremos pedir las disculpas correspondientes de antemano, teniendo en cuenta que no vamos a poder resolver todas, pero sí comenzar con una consulta y en base a un parafraseo hecho por varias personas que han realizado sus consultas, es justamente que en base, y lo comentaste también dentro de tu ponencia, ¿no? Hay muchos autores que hablan de este tema, de este fenómeno de la corrupción, que en casos o justamente en sociedades de alta informalidad, ¿no? Pareciera funcional. Pareciera que es funcional, o que las sociedades o los estados funcionan a pesar de que existe la corrupción, habiéndola normalizado como tal.
¿Es posible afirmar ello? Sobre todo que este fenómeno se vuelve como un mecanismo funcional de acceso para las poblaciones de repente marginadas o que donde la formalidad no está llegando en su momento, ¿no? ¿Es posible afirmar ello? ¿Cómo lo ves tú, César? Tu audio, César, por favor. Me puse el silencio, perdón. Ya estaba hablando, estaba respondiendo. Sí, se trata de una pregunta y una reflexión muy interesante y muy necesaria. De hecho, cuando la corrupción funciona y opera, en realidad lo que hace es reemplazar a un conjunto de reglas y normas. Es decir, se suplanta una legalidad o una institucionalidad previa por prácticas que son igualmente eficaces al momento de resolver cuestiones. Por ejemplo, si se trata de decidir sobre un trámite o si se trata sobre si entregar un permiso. El paso, la legalidad funciona y existe, pero también está la forma de hacerlo de forma corrupta, utilizando sobornos, coimas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un reemplazo de esa institucionalidad por las prácticas corruptas y eso las hace funcionales. Hay autores que hablan de que existen tres procesos de normalización de las prácticas antiéticas y de corrupción. El primer paso es la institucionalización. Este es al que me refiero. Es cuando estas prácticas se insertan exitosamente en las organizaciones adaptándose como rutinas, adoptándose como rutinas. A un segundo nivel existe la racionalización como proceso, que es fundamentalmente cuando generamos explicaciones, narrativas y justificaciones para argumentar y valorizar estas prácticas corruptas. Ahí es cuando estamos racionalizando la corrupción, cuando ya hablamos en términos de es que no eres inteligente, eres de los bobos, no eres de los listos, ¿no? Cuando penalizamos con base en estas narrativas. Y finalmente, el tercer proceso de normalización de estas prácticas es la socialización, cuando estas narrativas y estas prácticas se comparten como si fuese un proceso de enseñanza-aprendizaje a las generaciones siguientes, a los nuevos, a los newcomers, a aquellos que llegan a la organización de nuevos. Y les tienes que decir, no, es que las cosas no funcionan así aquí. Lo que tienes que hacer es esto. ¿Por qué? Porque funcionan de esta forma. Es decir, no solamente se han institucionalizado y se han racionalizado, sino que se enseñan. Este es el proceso, el estadio más elevado dentro de este proceso de normalización de prácticas corruptas. Por lo tanto, el elemento clave es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que se enseñe eso, se transforme esa formalidad funcional en una informalidad inoperante, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos incentivos que hacen que estas prácticas corruptas no solamente persistan y pervivan, sino que se transmitan a las nuevas generaciones, se rompa ese ciclo, ¿no? Ahí está la clave. Perfecto, César. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Me parece interesante también porque es abordado dentro de lo que hablaste en su momento y expusiste justamente en base a la percepción de la corrupción que se tiene como tal dentro no solo de Perú, sino básicamente afectado a toda América Latina. Entonces, hablar un poco de que pese a esto, pese a esta percepción, pese a los escándalos de corrupción, sobre todo, o al menos enfocándonos en el contexto peruano, que lo vemos en el día a día, que existe indignación ciudadana, no se traduzca como tal, ¿no? Quizás en reformas estructurales o que exista también una presión institucional, ¿no? Entonces, ¿usted considera, en este caso, César, que existe una fatiga anticorrupción o como tal? ¿Cree que realmente empieza a existir esta fatiga, estas ganas de repente de ya no seguir intentando, buscando herramientas o metodologías para poder abordar este fenómeno? Yo creo que este proceso opera fundamentalmente sobre la idea de una curva de aprendizaje. Piensa, por ejemplo, que en muchos países, a finales de la década de los 80, principios de los 90, abordar el problema de la corrupción se hizo, por ejemplo, vía
el nombramiento de personas con poderes pluripotenciales, es decir, lo que se llamó en la literatura los zares anticorrupción. Es decir, aquellas personas que podían perseguir, podían cambiar, podían acusar directamente, por ejemplo, para hacer una especie de policía política contra la corrupción. Más tarde que pronto nos dimos cuenta de que esa estrategia terminaba siendo ineficaz porque si cae el corrupto, automáticamente es reemplazado. Es decir, es el sistema el que funciona y el que hace prevalecer antes que las personas. Generar incentivos para transformar esas prácticas no es suficiente la persecución, no es suficiente la persecución, me refiero a persecución legal, persecución asociada a delito, asociada a la investigación judicial, por ejemplo, ¿no? En todo caso, se trata de curvas de aprendizaje en donde existe cierta euforia inicial sobre determinadas vías, determinados trabajos. Durante, por ejemplo, a inicios de la década de los 2010, se pensó a confiar mucho, por ejemplo, que los sistemas de información y los nuevos controles asociados a los sistemas de información ofrecerían nuevas líneas de desarrollo para combatir la corrupción administrativa a muchos niveles en la contratación pública. Lo cierto es que sí que ha funcionado, pero su alcance ha sido limitado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos como tecnología emergente el uso de algoritmos y la inteligencia artificial para buscar abordar estas problemáticas y ofrecer respuestas y soluciones, ¿no? Y estamos en esa parte eufórica, cresta de la ola, en donde se intentan o se identifican acciones novedosas para generar estos cambios o para favorecer procesos de contratación, por ejemplo, más íntegros, ¿no? Hay ya sistemas de alertas tempranas que funcionan a nivel nacional y a nivel local en muchos países, o el uso de la inteligencia artificial para detectar patrones que se asocien, por ejemplo, a prácticas de corrupción a este nivel en la contratación pública. Por lo tanto, se trata de herramientas sobre las que todavía no existe un conocimiento pleno respecto de su potencial y alcances, ¿no? En todo caso, se trata de olas, se trata de estadios de apogeo y luego de declive, ¿no? En donde es necesario reforzar las estrategias, buscar nuevas respuestas, etcétera, ¿no? En todo caso, la reflexión de fondo que viene de 40 o 45 años asociados al estudio de la corrupción, en mi opinión, tiene más que ver con ofrecer enfoques integrales y de mediano plazo. Respuestas que no resuelvan de ya y rompan la corrupción de raíz, porque eso no existe, sino más bien a generar cambios en el mediano plazo, que se articulen desde una lógica de la cultura organizacional, por un lado, de refuerzo de controles, de la transformación de las narrativas, de la identificación de casos de éxito en donde la integridad prevalezca sobre la corrupción, como medio para fortalecer un cambio de cultura en las nuevas generaciones. Esto, en mi opinión, sería el principal cambio. Pero frente a todo esto que te estoy diciendo, el principal elemento de cambio asociado a esto es la eficacia administrativa. Es decir, si la administración pública es eficaz, hay un margen muy limitado para que la corrupción permee las instituciones del sector público. ¿Por qué? Porque la eficacia administrativa estará contrastada socialmente y estará legitimando a la propia administración y no necesitará de nuevas formas de hacer cosas. Por lo tanto, es en la eficacia de la administración y su eficiencia en la gestión estos grandes pilares sobre los que puede descansar luego estas acciones sistémicas y multipropósito para combatir la corrupción desde esos frentes, ¿no? A los que se referencia Arellano. El gubernamental, el organizacional, el colectivo, el individual, como medio para tener varias líneas de actuación de forma simultánea. Perfecto, César, muchas gracias por la respuesta. Estamos llegando al final de la conferencia. Queremos culminar con una última consulta. Y ven básicamente justamente en lo que comentabas respecto a lo de directamente a la administración pública. Y nos consultan que cómo poder quebrar o qué estrategias, ¿no? Considera usted que pueden ser las más eficaces
justamente para prevenir, enfrentar la corrupción o romper esta cadena de corrupción que comenta o que se comentó, pero sobre todo cuando existe también em, eh, una complicidad, por decirlo así, dentro de la alta dirección o la parte de la cabeza, si se quiere, de esa propia entidad pública, teniendo en cuenta de que siendo esta la cabeza se genera una mayor dificultad para poder enfrentarlo desde de los bajos rangos, por decirlo de esa manera. ¿Qué opinión le refiere esta consulta? A ver, yo creo, en mi opinión, y bueno, esto es algo que el documento que te pasé ayer, Domenico, para que compartieras también con los participantes, se asocia precisamente a eso, a explorar este espacio de posibilidad que la agenda de gobierno abierto combinada con la agenda de ética e integridad pública pueden ofrecer para los próximos 5 o 10 años. Lo que propongo en ese documento es que de alguna forma se trata de agendas convergentes que todavía aún no han explorado su potencial al 100% para articularse entre sí y generar nuevas respuestas para combatir y prevenir la corrupción en las organizaciones públicas. En ese paper hablo de que existen escenarios de convergencia en donde, por ejemplo, hay países que han impulsado iniciativas de gobierno abierto por un lado y luego iniciativas de ética e integridad por otro, mientras que existen países en donde han asumido la ética y la integridad como parte consustancial de procesos mayores de reforma en el sector público y en donde las iniciativas de gobierno abierto tienen mucho sentido de integración. Experiencias, por ejemplo, asociadas a, en México, el testigo social, ¿no? Que es una modalidad de supervisión a procesos de contratación pública o de obra pública complejos. Se articulan como espacios de revisión a las decisiones que se toman para evitar que en la obra pública existan desvíos de recursos, sobrecostes, retrasos innecesarios que hacen que no solamente el desarrollo no llegue, sino que en el proceso muchos ricos se vuelvan más ricos gracias a estos sobrecostes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas lógicas de crear nuevas estrategias de actuación a nivel meso, al interior de las organizaciones, también es un incentivo para que los directivos que están al mando de las mismas generen nuevos mecanismos de revisión a sus procesos internos. Ahora mismo yo he visto, por ejemplo, muchos países que están agobiados por el cumplimiento normativo y esto les hace a no tomar decisiones con base en los objetivos misionales, sino más bien sobre la base del cumplimiento más estricto a la ley. Y esto tampoco es una clave, esto tampoco es una vía. ¿Por qué? Porque en el extremo resulta que las organizaciones son plenas cumplidoras de una normativa, pero fallan en lo sustancial, que es en los objetivos misionales sobre los que descansa su actuación. Y todo en aras, por ejemplo, de mantener un registro de calidad, o todo en aras de mantener un marco de legalidad, etcétera, ¿no? Y que es que no está bien, o sea, es necesario, es obligatorio cumplir la ley. No quiero transgredir eso en ningún caso. Lo que quiero decir es que muchas veces se prepone los medios por delante de los fines, de los grandes objetivos de las organizaciones. Y esto también es un proceso que puede favorecer la opacidad y con ello la corrupción. Por lo tanto, crear incentivos a este nivel, a nivel meso, a nivel organizacional, es una muy buena idea para transformar tan solo dentro de la organización, pero también a nivel directivo. César, hemos llegado al final de la conferencia. Realmente te agradezco nuevamente la participación, la predisposición por presentarnos excelente ponencia. Seguramente nos ha faltado tiempo para poder abordar diferentes temas, diferentes preguntas también de los participantes, aún conectados 2000 participantes. Así que seguramente nos comprometeremos a poder invitarte nuevamente, a estar en una nueva sesión, quizás un poco más larga para poder abordar estos temas tan importantes y que ayudan de mucho conocimiento y nutren de mucho conocimiento, no solamente a servidores y funcionarios públicos, sino también a la ciudadanía en general. Agradecerte y agradecer a los participantes y bueno, con nosotros será hasta el Muchísimas gracias. próximo jueves en una nueva sesión de los Jueves de Integridad Pública. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Adiós, hasta luego.